Cuando Bradley Crawford tiró de la manga del conserje frente a 400 personas, no imaginó que ese gesto cambiaría su vida y pondría en marcha lo que nadie en la sala estaba dispuesto a ver. Fue un impulso cruel, una broma que buscaba humillar. Un hombre de traje señaló con desdén al trabajador que pasaba con la fregona. «Levántate», dijo el CEO con una sonrisa que pedía a la audiencia que riera con él. El conserje obedeció. Las cámaras corporativas enfocaron el pasillo brillante. Se oyó el murmullo contenido de la sala. Y entonces, cuando Crawford tiró de la manga, algo apareció en el antebrazo del hombre. 5 estrellas tatuadas, nítidas, geométricas, el símbolo de un rango que no encajaba con la imagen que Bradley tenía delante. La sonrisa del CEO se quedó a medias. Los murmullos crecieron. Un silencio abrupto como si alguien hubiera apagado la música. No era solo un tatuaje, era un emblema que obligaba a replantear la escena. Las 5 estrellas no eran decoración, eran un recordatorio de lo que aquel hombre había sido, y de lo que la compañía, esa compañía que había ganado contratos multimillonarios para suministrar equipo a teatros de guerra, había dejado pasar. El conserje se llamaba Miles Turner. No llevaba uniforme para esconder su historia. La camisa desgastada y el carro de limpieza eran su armadura deliberada. La humillación que quería provocar Bradley se convirtió, en cuestión de segundos, en una fisura por la que se filtró otra historia. La historia de una emboscada en Kandahar, ocurrida el 5 de abril de 2019, en la que 5 soldados murieron cuando las placas de protección de sus chalecos fallaron. Entre ellos estaba Nathan Crawford, hijo del CEO. Lo que empezó como un chiste en un salón de juntas, estaba en realidad a punto de encender un incendio. Las cámaras internas captaron el tatuaje y la pausa en la voz de Bradley. Un asistente más tarde subiría un fragmento del incidente a una red social. En menos de 24 horas el clip ya circulaba. Nadie en esa sala sabía que ese brazo, esa tinta, representaba 5 años de paciencia cuidadosamente planificada. Si se mira en orden cronológico, el 5 de abril de 2019 es la fecha que resulta imposible borrar de los informes de la comisaría militar y de los expedientes internos. Ese día, en una carretera polvorienta de Kandahar, 5 vidas se extinguieron en un episodio que luego sería etiquetado como fallo de equipo en operaciones. Las familias recibieron comunicados oficiales, la compañía encargada de fabricar las placas emitió su versión, y la narrativa pública, al principio, giró hacia el azar, hacia una cadena de errores técnicos, pero entre los documentos clasificados que fueron más tarde clave para la investigación, había lotas, correos internos, órdenes de envío y facturas, que sugerían una línea mucho menos accidental. Miles Turner fue uno de los supervivientes cercanos a ese grupo. Sargento, condecorado en otras operaciones, no en esa. Volvió a casa con un cuerpo que no obedecía igual que antes, y con un cáncer que, con un tiempo, le dijo que su calendario sería corto. Fue un diagnóstico que lo hizo medir la justicia en una escala distinta, no como una demanda privada para beneficio propio, sino como una obligación de verdad hacia los que ya no podían hablar. Es en ese punto que nació la operación que nadie esperaba ver. Miles decidió hacerse invisible para poder observar desde dentro. La infiltración duró 5 años. No fue una operación improvisada, fue una acumulación de mañanas en las que Miles entró en edificios que brillaban y trabajó en silencio donde otros hacían tratos ruidosos. Se presentó como conserje, como figura invisible, y usó esa invisibilidad como herramienta. Aprendió horarios, nombres, códigos de acceso. Aprendió a oler los sobres que traían contratos. Aprendió qué despachos guardaban contratos de defensa. Se convirtió, por voluntad propia, en un testigo paciente. La elección de pasar desapercibido no era simplemente táctica, era castigo y redención a la vez. Miles calculó que, desde afuera, nadie prestaría atención a un trabajador de mantenimiento. Esa era su ventaja. Con una gorra, guantes de goma y una libreta de notas escondida bajo el uniforme, fue recogiendo fragmentos. Correos que parecían rutinarios, pero que, leídos con atención, mostraban instrucciones específicas sobre materiales no conformes, órdenes de envío para un lote etiquetado con números y códigos que no aparecían en los informes de calidad, recibos que mostraban pagos a intermediarios. A lo largo de 5 años, el conserje silencioso ató hilos que parecían desconectados. Pero Miles no trabajó solo. Hubo alianzas construidas en la superficie del secreto. Earl Dawkins entró en su vida como veterano retirado que no aceptaba la impunidad. Era uno de esos hombres cuya voz funciona como bozal para el pasado, directas, sin lírica,
con una memoria impecable para nombres y fechas. Earl y Miles se conocieron en un centro de veteranos. La obligación compartida de velar por los caídos los acercó. Earl, con sus contactos, supo facilitar acceso a excomunicaciones de campo y a registros de uso de equipo. Linda Garrett, contable con escrúpulos, fue la llave que permitió transformar indicios en documentos coherentes, CSVs, registros bancarios, archivos PDF contables con cantidades que desviaban la atención para disfrazar pagos. La primera nota que vinculó directamente a la empresa de Crawford con piezas con defecto fue una línea en un correo fechado meses después de Kandahar. En esa cadena de mensajería, un gestor de logística reclamaba ajustes en el lote X402. Un subsecuente mensaje de seguimiento mostraba que las piezas habían sido enviadas igual. No era un testimonio en sí, era una costura frágil, pero suficiente para que Miles continuara tirando del hilo. Mientras Miles recogía datos, la vida llevaba sus ritmos domésticos y dolorosos. En su pequeño apartamento, donde el aire olía a café recocido y a limpieza, vivía Kesha, su nieta de 21 años. No era un núcleo de afecto constante. La enfermedad de Miles había construido entre ellos una relación de intermitencias prácticas y cuidados básicos. Ella trabajaba y estudiaba, y de vez en cuando se quedaba para dormir en el sofá, cuando el dolor le daba a Miles noches largas. Kesha no conocía al principio la dimensión real del plan de su abuelo. Para ella, su abuelo era una presencia de fuerza cansada, un hombre que, desde su silencio, contaba historias mudas durante las cenas. La misma tarde de la humillación en la reunión, esa tarde en la que Bradley Crawford dejó al mundo entero ver el tatuaje, la grabación del evento llegó a miles de pantallas. No era la historia completa, eran 93 segundos de construcción de poder y caída momentánea. En la red social donde se subió, el fragmento se acompañaba de comentarios acusadores y de defensas furiosas. «Hueles a lejía y pobreza», decía, según quienes presenciaron la escena. La frase cortante que Bradley lanzó. Una frase que articuló la humillación e hizo que la reacción pública se dividiera entre quienes minimizaban y quienes se horrorizaban. La frase corría por los titulares. La definición de la humillación se filtraba. Denise Wallace, periodista investigadora experta en contrataciones de defensa, vio el clip en la madrugada. Los vídeos no son pruebas por sí solos, pero funcionan como disparadores. Al ver las 5 estrellas en el antebrazo de ese conserje, Denise reconoció una línea de investigación que conectaba con su archivo. Un caso de suministros cuestionables y la sombra de una empresa que había ganado muchas licitaciones. Ella tomó nota. Si había un elemento tangible en la escena, el tatuaje, la fecha de Kandahar, los rostros, había un hilo que merecía ser tirado. Miles sabía que la viralidad podía ser un arma de doble filo. No quería que la historia se convirtiera en espectáculo. Quería que fuera verdad tangible, verificable en documentos, fechas, voces. Había pasado 5 años recopilando fragmentos que, juntos, resultaban en una imagen coherente. Correos que probaban órdenes de envío, facturas que registraban pagos a subcontratistas sin control, registros de control de calidad con huecos que coincidían con los lotes enviados a zonas de guerra. Algunos de esos archivos estaban en discos duros que Miles había copiado y guardado. Otros habían llegado a manos de Linda con errores deliberados en la contabilidad, que ella supo marcar con highlights y notas a pie de página. Earl aportó listas de nombres de proveedores que operaban como intermediarios, nombres que aparecían y desaparecían en contratos que, en la superficie, parecían impecables. La estrategia de Miles no era solo acumular pruebas, era esperar el momento en que la exposición fuese inevitable. Comprendía que el poder corporativo no se quiebra con un solo video viral. Se dobla con evidencia que obligue a tribunales, comisiones y audiencias a actuar. Su plan requería exposición pública y, a la vez, periodismo paciente que transformara las pistas en un caso sustantivo. Por eso, además del archivo privado, había que encontrar una voz mediática con credibilidad. Denise encajó. Ella tenía el historial de acompañar historias complejas hasta su vértice legal. Pero las corporaciones no esperan. Bradley Crawford respondió con reflejos aprendidos. Silencio calculado. Entrevistas programadas por su equipo de comunicación. Negación rotunda cuando era necesario. La primera reacción formal fue la contratación de Victor Hayes, un exagente del FBI conocido por contener incendios reputacionales. Victor tenía 2 objetivos: limpiar la narrativa pública y, en la práctica, disuadir a cualquiera con evidencias de hacerlas públicas. Se enviaron cartas de cese y desistimiento. Se amenazó con demandas. Las primeras llamadas a Earl y a Linda llegaron con tonos corteses que se volvieron ásperos.
Detrás de nuestros intereses hay recursos, decía un correo sin especificar. La respuesta corporativa no se limitó a cortar bocas, también se inclinó a silenciar datos. Hubo movimientos internos para revisar archivos, cambios en sistemas de backup, borrados dirigidos. No todos los borrados fueron definitivos. En la era digital, los rastros quedan. Miles, que había previsto ese intento de neutralización, trabajó con cuidado. Copias encriptadas, correos reenviados a cuentas seguras, notas en físico guardadas en lugares que nadie pensaría consultar. Su formación militar brilló en la planificación, redundancia, anonimato, paciencia. Aún así, la escalada se sintió como un acoso sostenido. Las amenazas se volvieron directas. Una noche, cuando Miles regresó a su coche tras un turno nocturno, encontró un sobre en el asiento del acompañante. Dentro había una foto antigua, Nathan en uniforme, sonriendo. No era una amenaza explícita, sino un mensaje prístino de poder. Recordarte a quién pertenecía la causa. Miles respondió con silencio. Earl quería una respuesta visceral. Miles eligió otra. Para él, exponerse Podira habría sido ceder a la narrativa de Crawford. El conflicto entre paciencia y acción alcanzó su punto más delicado cuando el frío cálculo del plan se topó con una verdad íntima. El tiempo de Miles era finito. Las visitas al hospital registraron su declive. La quimioterapia pasaba factura. La fatiga era más que cansancio. Tenía días buenos y días en los que la casa le dolía. Fue en uno de esos días malos cuando decidió contarle todo a Keisha, ya no como fragmentos, sino como un argumento entero. La confesión ocurrió en el cementerio de su barrio, entre lápidas gastadas por la lluvia. No fue una escena melodramática. Miles y Keisha se sentaron en un banco de hierro, con el otoño dejando sus hojas en el suelo. Le contó la verdad de Kandahar, la fecha que había marcado todo, el 5 de abril de 2019, las placas que fallaron y los nombres de los hombres que habían caído. Le dijo cómo había entrado a la empresa como conserje y cuánto tiempo había pasado reconstruyendo la trama con Earl y Linda. Le habló del tatuaje, de cómo lo había dejado visible esa mañana para que el mundo viera lo que Bradley Crawford quiso humillar. Keisha escuchó con incredulidad primero, y luego con una claridad que a los 21 años sorprendía por su intensidad. No fue un diálogo de reproches, fue una sucesión de preguntas, de comprobaciones. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, preguntó. Miles explicó su lógica, que la visibilidad prematura podría poner en riesgo la evidencia, que la paciencia era su forma de proteger su tiempo restante para terminar lo que había empezado. Cuando Keisha pensó en la posibilidad de perder a su abuelo sin que su lucha tuviera eco, algo cambió en ella. Vio en el tatuaje no solo la memoria de los muertos, sino una ocupación moral que merecía continuación. Mientras tanto, Denise entró en escena de forma cautelosa. No había prometido exclusividades. Su ética periodística le exigía verificaciones. En su cuaderno apuntó contactos, números de lote, fechas. Pidió a Miles y a Earl documentos que corroboraran los indicios. Linda, cuando accedió, entregó extractos en los que figuras contables coincidían con remesas sospechosas hacia intermediarios con nombres de empresas pantalla. Denise revisó audios, los comparó con llamadas enlazadas de las que emergía una frase que, si se comprobaba, tendría un peso inmenso. Una grabación en la que, según los metadatos recuperados, la voz de Bradley decía algo que podía interpretarse como instrucción para priorizar envíos pese a advertencias de calidad. Ese audio, de existir, sería piedra angular. Los primeros intentos por silenciar la historia y desacreditarla incluyeron la presión legal y la contratación de servicios de inteligencia privada. Victor Hayes puso en marcha una estrategia para crear dudas, señalar inconsistencias en las notas de Miles, enfatizar la supuesta parcialidad de Earl y cuestionar la cadena de custodia de los archivos. En paralelo, el equipo del CEO difundió mensajes enfocados en la estabilidad de contratos, en la necesidad de no alarmar a veteranos, en la idea de errores técnicos aislados. Era la vieja táctica de poner en el mismo plano la investigación y la defensa corporativa.
Si todo suena como disputa, el público suele bajar el tono de indignación. Pero la viralidad tenía otra consecuencia: la visibilidad. Con el tatuaje expuesto, veteranos y familias empezaron a comentar, a marcar fechas, a preguntar por los nombres que faltaban en los comunicados oficiales. Aparecieron foros de veteranos donde la conversación se movió de supuestos a nombres concretos. Algunas familias enviaron mensajes a Miles, otras compartieron recuerdos. Entre las respuestas, Kesha encontró testimonios sobre Nathan que no aparecían en la prensa oficial, anécdotas de su infancia, fotografías en fiestas familiares. Esa humanización fue parte de la presión pública que Denise necesitaba para transformar su reportaje en algo que no fuera solo una acusación sin rostro. Dentro de la empresa, las grietas empezaban a hacerse visibles, no porque la directiva admitiera, sino porque empleados anónimos, asustados por las preguntas y por el escrutinio, empezaron a filtrar documentos a buzones seguros. Eran piezas pequeñas, una orden de compra incompleta aquí, un informe de control de calidad sin firma allá. Miles, que contaba con la ayuda de Linda para interpretar esos papeles, comenzó a confeccionar una línea de tiempo que llevaba desde el envío de los lotes defectuosos hasta los pagos realizados por el proveedor principal. El precio de esa lenta obra fue personal. La enfermedad de Miles avanzaba en paralelo a su trabajo de recopilación. Había tardes en las que la fatiga hacía temblar su pulso, y en esas horas, Kesha le preparaba la sopa y se sentaba en silencio, como si la compañía pudiera contener el eco de la guerra. Hubo noches en que Miles releía correos en la pantalla de su teléfono con los ojos a punto de cerrarse. Hubo días en que Earl, con su voz cascada, lo empujaba a actuar, y otros en que le decía que la paciencia es arma. En esas conversaciones emergía siempre la misma pregunta: ¿qué significa la justicia para quienes perdieron a los suyos? Miles creía que no era suficiente que las palabras públicas cambien, quería que los libros contables y las órdenes firmadas hablasen con claridad. Un pequeño triunfo llegó cuando Denise obtuvo acceso a un archivo de voz con metadatos coincidentes con una hora y fecha en la que Bradley había hecho una llamada con un ejecutivo de logística. La grabación no era un retrato completo, pero la línea que contenía, leída en contexto con correos, sugería una cadena de órdenes que privilegiaba la entrega antes que la conformidad con controles. Si esa pieza se verificaba, el relato corporativo se tambalearía. Nadie, sin embargo, bajó la guardia. Victor Hayes trabajó para cuestionar la autenticidad técnica del archivo, posibles manipulaciones, archivos reencapsulados, problemas de cadena de custodia. Era una batalla que sería técnico-legal tanto como moral. Las amenazas se intensificaron con otras tácticas más sutiles: reputación, desgaste y litigios. A meses de la viralización, la operación de la compañía no se derrumbó, pero se vio afectada. Socios dudosos, retrasos en licitaciones y, lo más importante, una atención pública que ya no podía eludir preguntas concretas. Bradley adoptó una postura pública distante. Debemos confiar en las investigaciones internas, mientras su equipo trabajaba en corredores menos visibles para contener daños. La estrategia generó grietas. Algunos accionistas pedían transparencia, otros surgían a contener la hemorragia de reputación. En plena escalada, Mills decidió que ya no podía solo sostener el secreto. La humillación del salón fue el gatillo público. La historia necesitaba una cara reconocible que la sostuviera en la prensa. Así, después de esa tarde en el cementerio donde explicó todo a Kesha, el pacto se selló. Ella no sería una espectadora. La joven, con una mezcla de rabia y determinación que nadie le reprochó, prometió ayudar a validar los documentos y a sostener el relato si llegaba el momento de hablar. No era todavía una alianza pública, era una promesa nocturna. 2 personas en un banco de hierro frente a lápidas mojadas, sosteniendo la certeza de que la verdad debía llegar a oídos que pudieran actuar. El punto de inflexión que todos esperaban, la aparición de pruebas irrefutables, estaba por llegar. Había un archivo de audio en manos de Denise, correos que conectaban lotes y proveedores, y registros contables que Linda había destacado con subrayadores. Pero también había una maquinaria poderosa dispuesta a ensanchar la brecha entre rumor y juicio. Victor Hayes intensificó la búsqueda de debilidades técnicas y planteó la posibilidad de impugnar cualquier evidencia que no llegara a una cadena de custodia impecable. La compañía ya había comenzado a reunir su propio equipo de expertos en informática forense para disputar la autenticidad de los archivos. Entre la colección de documentos que Mills había reunido, uno destacaba por su simplicidad inquietante. Un memo interno,
fechado semanas antes de la emboscada en Kandahar, en el que se hablaba de ajustes de lote y de optimizar coste sin comprometer ventas. No era una confesión, era un lenguaje de negocio que, en el contexto adecuado, podía ser interpretado como negligencia sistémica. Mills sabía que transformar esa interpretación en una causa era la tarea de periodistas y abogados. Su papel era darles las piezas. En una cafetería discreta, Denise y Mills se reunieron para revisar las evidencias. Ella encendió su grabadora, herramienta que en sus manos nunca mezclaba juicio con prisa, y pidió a Mills que describiera el proceso de recopilación. Él habló con voz medida sobre fechas, lugares, nombres y los cuidados que había tenido para no comprometer la integridad de los archivos. Denise anotó, con profesionalidad, lo que necesitaba para contrastar. No fue una entrevista emotiva, fue un encuentro donde la emoción estaba contenida por la prioridad de la verificación. Mills se mantuvo en la línea de quien busca justicia, no venganza. Mientras la investigación tomaba forma, Bradley Crawford apeló a su última carta de poder, la opacidad corporativa. Se habló de secretos de negocio, de cláusulas de confidencialidad y de posibles daños por publicidad prematura. Victor Hayes sugirió demandas estratégicas para asfixiar cualquier intento de publicar antes de que se presentaran pruebas que resistieran un escrutinio legal. La estrategia no pretendía solo ganar en tribunales, aspiraba a desgastar a los que investigaban por el coste del proceso. La tensión creció en la familia de Miles. Kesha, con los papeles subrayados y las grabaciones en su teléfono, asistía a cada paso con la mezcla de una asistente y una heredera moral. En sus propias publicaciones, sin revelar detalles, empezó a hablar de visibilidad, de cómo la sociedad ignora a quienes trabajan silenciosos entre los brillos del mantenimiento. Sus mensajes eran personales, humanizadores, y encontraron eco en redes donde muchos empezaban a reconocer rostros cotidianos que ya no querían que siguieran siendo invisibles. En la estación donde Miles comenzaba los turnos, la gente empezó a mirar diferente, no siempre con reconocimiento, a veces con temor. Había quienes lo miraban como un hombre que buscaba justicia, otros lo veían como un agitador. Miles permanecía con el mismo ritmo que lo había definido durante años de servicio, disciplina y discreción. Sabía que cualquier paso en falso podía costar más que su reputación. Sabía, también, que su cuerpo no tardaría en pedir cuentas. El tablero se estaba disponiendo, pruebas en manos de una periodista con credenciales, documentos marcados por una contable con escrúpulos, un veterano que sabía nombrar testigos y un exagente dispuesto a neutralizar la historia. Lo que nadie todavía tenía era el momento público que obligara a la maquinaria judicial y política a mirar. Ese momento inevitablemente llegaría si las piezas se organizaban con coherencia, pero antes de eso había que resolver otro problema: la cadena de custodia de un audio comprometido que parecía contener la directriz que ataría a Crawford directamente a decisiones comerciales que privilegiaron el negocio sobre la seguridad. En esas semanas que siguieron al clip viral, la atención pública se volvió una presión tangible. Algunos medios exigían exclusivas, otros esperaban el golpe contado con la frialdad del documento. Elegir cuándo y cómo presentar una pieza de tal calibre era un dilema que pesó más para Miles que cualquier dolor físico. Apresurarse podía dejar la evidencia en manos de defensores expertos en destruirla. Retrasarse significaba arriesgar que la empresa aprovechara el tiempo para limpiar rastros. Y entonces, en una noche de lluvia fina, mientras Miles repasaba por enésima vez una carpeta de archivos cifrados, su teléfono vibró con un mensaje que no esperaba. Era la confirmación técnica que Denise había conseguido, la autenticidad del audio que vinculaba a Bradley con instrucciones que priorizaban envíos a pesar de advertencias de control de calidad. No era una sentencia, era una llave. Miles miró la pantalla, pensó en Nathan, en los otros 4 nombres que flotaban en el expediente de Kandahar, y en la promesa que había hecho a sí mismo, y ahora a Kesha. Sabía que la siguiente fase requeriría visibilidad completa y un acto deliberado: convertir la evidencia en fuerza pública. En el exterior, la ciudad seguía con su ritmo vigilante. Oficinas de vidrio, luces que no se apagaban, gente que creía que sus asuntos eran ajenos a los rostros que limpiaban su suelo. Miles cerró la carpeta, guardó el teléfono y salió a la calle.
La lluvia le golpeó la cara y lo lavó de una manera que no tenía nada de metafórica. La humedad y el frío le recordaron la precariedad del tiempo. Caminó hasta el banco donde solía sentarse con Keisha, y por primera vez en años permitió que la certeza de su propósito lo llenara. Había conseguido algo que muchos no pueden: transformar la invisibilidad en un arma moral. Lo que vendría después no era para la soledad de aquella noche. Era un proceso que implicaría voces públicas, salas de juntas, litigios y audiencias. Lo que faltaba era la chispa que hiciera saltar al público entero y obligara a las instituciones a actuar. Miles la tenía en su nombre, en los archivos y en la determinación de quienes creían en la verdad. Pero también sabía que, una vez encendida, la llama no se controlaría por completo. Había que elegir el momento justo para lanzar la bomba de la verdad. La decisión y sus consecuencias todavía esperaban a ser tomadas. Si esa elección iba a pesar más que su propio cuerpo, Miles lo haría por los que no pudieron hablar, por Nathan Crawford y por los otros 4 nombres que, en la lista de muertos, no figuraban como errores, sino como consecuencias evitables. Keisha apretó su mano en la sombra de la acera. No dijo nada. Sus ojos lo dijeron todo. Fue el silencio compartido entre un abuelo y su nieta, la promesa de que la invisibilidad iba a terminar. Si esto te llega y sientes que estas historias merecen ser vistas, suscríbete. Hay voces que necesitan oídos y ecos para que la verdad encuentre su camino. La noche cerró y con ella la primera capa del plan. La evidencia estaba ahí. Los actores principales se habían mostrado, al menos en parte. La maquinaria de la defensa empezaba a moverse en su estrategia de contención. Y Miles, con su cuerpo cansado pero su convicción intacta, esperaba la ocasión para que todo aquello que había reunido se convirtiera en algo que pudiera obligar a la rendición de cuentas. El siguiente paso, más arriesgado y público, se aproximaba. Y en el filo entre la paciencia y la acción, la tensión creció como un pulso que nadie podía ignorar. La confirmación técnica que Denise envió en aquella noche de lluvia fue una chispa que encendió una secuencia de acontecimientos que nadie en la sala de juntas habría previsto. El archivo de audio, con metadatos verificados por un laboratorio forense independiente, coincidía con una llamada registrada en los servidores de logística de la compañía. La pieza no contenía una confesión monumental, pero sí una instrucción con un peso que, en contexto, resultaba demoledora. La voz, tras el filtrado técnico, parecía ordenar priorizar envíos, pese a advertencias sobre control de calidad. La frase exacta apareció después, fragmentada, en los documentos. Mi hijo no dirige esta compañía. Yo la dirijo. Envía la mercancía. Para la investigación que se estaba construyendo, eso era suficiente para conectar decisiones estratégicas con resultados que en otro momento se habían explicado como accidente. La reunión corporativa en la que Bradley Crawford tiró de la manga del conserje había ocurrido el 5 de abril de 2024, exactamente 5 años después de aquella emboscada en Kandahar. No fue casualidad. Miles había calculado la simbología del gesto. No buscaba venganza teatral, buscaba un momento en el que la invisibilidad se transformara en visibilidad irreversible. Cuando la grabación del acto se viralizó al día siguiente, los medios empezaron a repetir la fecha sin entender que la coincidencia era una pieza del diseño de Miles. La respuesta de la compañía fue inmediata, y como era de prever, agresiva. Vector Hayes lanzó su protocolo, cartas legales, supinas en reversa, demandas y una ofensiva mediática que buscaba mover el foco hacia la supuesta campaña de desprestigio de fuentes anónimas. Hayes, con su voz medida y su historial en el FBI, sabía que la retórica de la ley puede ser por sí sola una barrera eficaz si se la usa a tiempo y con recursos. Sus estrategas comenzaron a señalar irregularidades en la cadena de custodia. Interrogaban fechas de copias, contratos de servicio de los discos duros y la integridad de los metadatos. Cada archivo que Denise y Miles presentaban fue sometido a escrutinio técnico, cada firma a peritajes. Era la técnica clásica de la contención, convertir una pieza de evidencia en un campo de batalla técnico. Pero la ciudad ya había visto el tatuaje. Las 5 estrellas en el antebrazo de un conserje dejaron de ser un detalle para convertirse en una pregunta pública. ¿Por qué un hombre condecorado limpiaba pasillos mientras decisiones que afectaban vidas se tomaban en despachos blindados?
Familiares de los fallecidos comenzaron a hablar en redes, reclamando nombres. En los foros de veteranos surgieron listas, recuerdos y fotografías que humanizaban a los soldados muertos, entre ellas imágenes de Nathan Crawford en fiestas, en el parque, leyendo con un hermano menor. Las páginas que hasta entonces habían aludido a caídas en combate se llenaron de rostros. Esa humanización fue, sin duda, la presión social que Denise necesitaba para empujar su reportaje más allá de la opinión pública y hacia una investigación con consecuencias legales. Las filtraciones internas aumentaron. Empleados anónimos, asustados o movidos por conciencia, comenzaron a enviar fragmentos de correos y órdenes a buzones seguros habilitados por el equipo de Denise. Lista de órdenes, registros de control de calidad con espacios vacíos, firmas que no coincidían con horas y fechas, piezas que, ensambladas por Linda con paciencia contable, empezaron a formar patrones. Hubo un memo en particular que la prensa terminaría por citar. Un documento interno, fechado semanas antes del incidente de Kandahar, en el que se hablaba de optimización de costes y ajustes de lote. En el vacío entre las palabras corporativas y el desastre, se abrió una pregunta que ya no podía ser ignorada. ¿Hasta qué punto la necesidad de preservar margen de beneficio había obligado a subestimar la seguridad? La compañía respondió con toda la artillería posible. Hayes lanzó una ofensiva centrada en la reputación y en la legalidad. Demandar a quienes filtraron, presionar a medios para retractaciones, amenazar con juicios por difamación. También puso en marcha tareas de contabilidad forense para reinterpretar los archivos que Linda presentaba como pruebas. Bajo la apariencia técnica, la estrategia tenía el mismo objetivo que las cartas y los abogados: cansar. El desgaste económico y la incertidumbre legal podían igualmente silenciar a periodistas y testigos. Era un juego de resistencia, una partida en la que la parte con más recursos podía prolongar el caso hasta que la atención pública se agotara. Pero había factores que la defensa no había calculado: la determinación de Miles y la red que él había ido construyendo con Earl, Linda y ahora con Kesha. En una tarde de mayo, Denise publicó en su plataforma un reportaje largo, verificado y documentado con extractos de correos, fragmentos de audio y testimonios. No fue un artículo sensacionalista, era un dossier ordenado, con fechas, nombres y una línea temporal comprensible. Contenía la transcripción parcial del audio, el memo interno destacado y las coincidencias en los registros de envío que Linda había marcado con marcadores fosforescentes en la versión impresa. El impacto fue inmediato. La bolsa registró una caída en el precio de las acciones de la empresa, algunas alianzas comerciales se congelaron cautelosamente y varias oficinas de contratación del gobierno empezaron a mirar con más atención los procesos. Las presiones legales de Hayes no tardaron en materializarse. Demandas por difamación, amenazas de acciones penales por manejo indebido de información clasificada y requerimientos para que Denise entregase sus fuentes. El equipo legal de la periodista presentó su propia defensa, un expediente de verificación, copias resguardadas, peritajes independientes encargados por la redacción. Se libró allí un duelo jurídico, desde el que emergió una idea clara. La verdad, para consolidarse, necesitaba más que pruebas. Necesitaba instituciones públicas que la validaran. Fue ahí cuando entró en juego el Congreso. El interés legislativo comenzó como rumor en pasillos de prensa, una citación preliminar, una petición de revisión de contratistas. A la cabeza del empuje político apareció la senadora Patricia Moore, cuyo despacho había recibido cartas de familias de veteranos y cuyo calendario empezó a llenarse con audiencias informativas. Moore, con experiencia en comités de seguridad, entendió la magnitud política. Una investigación congresual implicaba formalidad, supinas, testimonios públicos y la capacidad de ordenar la presentación de pruebas que en el ámbito mediático podían ser disputadas. La senadora pidió audiencias. La élite corporativa entró en alerta máxima. Para Miles, la posibilidad de una audiencia pública era una puerta directa hacia la responsabilidad formal. Le costó decidir el papel que ocuparía. No quería que su final fuese un espectáculo, pero entendía que su presencia podía dar rostro al argumento que Denise y Linda habían construido. Con la salud deteriorada, la elección no fue vana. Testificar en un comité del Senado sería la culminación de 5 años de paciencia, riesgo y recopilación. Miles y Kesha, después de noches de conversación, acordaron que él lo haría.
La fecha de la audiencia se fijó para finales de junio de 2024. El calendario marcaba el itinerario final. Los días previos a la audiencia fueron una carrera técnica y emocional. Victor Hayes trabajó con su equipo para empañar la legitimidad de las pruebas, solicitó revisión de metadatos, presentó peritajes alternativos y empujó a que algunos documentos fuesen considerados confidenciales por supuestos motivos de seguridad. Al mismo tiempo, se multiplicaron las presiones sobre empleados incómodos, cartas de no divulgación y amenazas de despido. Earl recibió llamadas que rayaban en la intimidación. Linda fue interrogada por su propia empresa anterior. La maquinaria de la defensa buscaba vaciar de contenido la audiencia antes de que ésta comenzara. Denise, por su parte, organizó la presentación con paciencia profesional, copias selladas, peritos listos para validar integridad digital y testigos que pudieran hablar de cadena de custodia. La senadora Moore coordinó el día para asegurar que el acto público tuviera la máxima transparencia. Cámaras, periodistas acreditados y una sala llena de representantes de familias veteranas. El despacho de la senadora incluso facilitó un espacio para declarar confidencialmente a quien temiera por su seguridad. Era una audiencia que buscaba equilibrar el derecho a la verdad con la protección de testigos. Cuando llegó el día, la sala del comité olía a madera pulida y café amargo. El zumbido de cámaras y teléfonos se confundía con la voz de los asistentes. Bradley Crawford estuvo presente, trajeado, gesto impasible. Esa calma practicada de quien cree que los recursos lo protegerán. Victor Hayes se sentó a su lado, teléfono apagado, con la mirada de un abogado que estudia siempre el mejor momento para actuar. Miles entró con ayuda. Su paso era lento, medido. Las 5 estrellas en su brazo seguían presentes, ahora visibles bajo una manga arremangada con decisión. Cuando se sentó y miró a la sala, no buscó confrontar con teatralidad, buscó que la evidencia hablara por él. Los testimonios empezaron con los peritos en informática. Se presentaron los metadatos del audio, la cadena de custodia de los correos, las copias de los discos duros, las hojas Excel marcadas por Linda. Cada pieza fue introducida con fechas y timbres digitales que permitían seguir su origen. El audio que relacionaba a Bradley con instrucciones empresariales se reprodujo en la sala con un volumen que parecía llenar los músculos tensos de la compañía. La transcripción fue leída en voz alta. Priorizar envíos, no compliquen el flujo. Frases sueltas que, en conjunto, sugerían que las advertencias técnicas habían sido soslayadas en favor del volumen. El momento del testimonio de Miles tenía un poder simbólico que trascendía los archivos. Subió al estrado con la ayuda de la asistente del comité y con la voz que la enfermedad había desgastado pero no quebrado, contó lo que opinaban sus notas y sus acciones le permitían sostener. La fecha del 5 de abril de 2019, los lotes enviados, las inconsistencias halladas, los nombres de quienes recibieron órdenes. Habló en primera persona sobre su decisión de hacerse invisible y por qué lo había hecho. No hubo dramatismo innecesario. Hubo memoria, hechos y nombres. Cuando Miles habló de Nathan, la voz le quebró lo justo para que nadie confundiera su emoción con espectáculo. Dijo la verdad como testigo. Bradley Crawford no se levantó a responder con exabrupto. Su defensa inicial fue la de siempre, negar responsabilidad directa, apelar a complejidades de la cadena logística y decir que las decisiones operativas son multifactoriales. Victor Hayes, poco a poco, fue introduciendo dudas técnicas. Señores del comité, no es claro que el audio sea concluyente. Hay técnicas para la manipulación de archivos. La defensa no era nueva, pero en el salón había otras voces que la contradecían con base técnica. Peritos independientes que confirmaron autenticidad y la consistencia de metadatos. El clímax de la audiencia ocurrió cuando la senadora Moore, con mano firme, pidió la reproducción íntegra de la llamada clave y ordenó la exhibición de correos en los que se cruzaban órdenes de envío y avisos de control de calidad. La proyección de la línea de tiempo demostró la correspondencia entre las órdenes y las remesas. Una a una, las piezas que Miles, Earl y Linda habían recolectado se mostraron ante la cámara pública. Fue allí cuando algo que había sido rumor en redes se convirtió en un relato con peso institucional. Decisiones empresariales que priorizaron envíos, advertencias técnicas que no fueron atendidas y, en última instancia, vidas que pagaron el precio. La reacción pública ante la audiencia fue inmediata. Las cadenas replicaban fragmentos, los titulares hablaban de posible negligencia sistémica y las redes sociales mostraban la foto del tatuaje junto a la transcripción del audio.
Algunos accionistas, presionados por la caída de las acciones y el temor de litigios, exigieron respuestas en juntas extraordinarias. La presión política se convirtió en acción administrativa. 2 oficinas del gobierno abrieron revisiones ad hoc de los contratos adjudicados a la empresa. No eran sentencias, pero eran pasos formales hacia la rendición de cuentas. En las horas siguientes a la audiencia, la compañía anunció una investigación interna adicional y la suspensión de varios ejecutivos en lo que describieron como procedimientos rutinarios de auditoría. Esa frase, elegante y práctica, no convenció a todos. Diversos fiscales federales comenzaron a examinar las pruebas con un enfoque propio. Los murmullos de posibles cargos penales comenzaron a circular en los pasillos de la fiscalía. Había sin duda consecuencias de peso desplegándose. Para Miles, el alivio no fue inmediato ni total. Había cumplido su objetivo principal. La verdad había sido escuchada en un foro público y los rastros que había recopilado ya no podían ser borrados sin dejar huella. Pero su cuerpo seguía pagando la guerra contra la enfermedad. Entró en un hospital de día unos días después para ajustes paliativos. Keisha estuvo junto a él en cada visita. Su presencia era más que compañía, era la promesa de continuidad. Hubo conversaciones largas y silenciosas en las que Miles le explicó, con gestos mínimos y palabras medidas, la ruta que había seguido y los riesgos que aún existían. Le pidió que cuidara su legado, no como venganza, sino para asegurar que los rostros y los nombres desaparecidos no cayeran en la indiferencia. El desgaste físico se hizo evidente en las semanas posteriores. Hubo una noche en la que el dolor lo obligó a una llamada breve con Earl, y otra en la que Linda envió, desde un despacho iluminado por la madrugada, un correo confirmando nuevos documentos que habían salido a la luz tras la audiencia. Cada avance en el frente investigativo parecía llegar con un costo. Más entrevistas, más presión mediática, más llamadas legales para testigos. El esfuerzo agotaba. Keisha, que había pasado de la incredulidad inicial a una determinación que desbordaba su juventud, se convirtió en la figura pública que muchas familias buscaban, la nieta que hablaba de memoria, humanidad y justicia. Su discurso en redes, breve y sin retórica vacía, ganó seguidores porque hablaba desde la carne de lo vivido. La compañía de Crawford empezó a sufrir consecuencias materiales. Más contratos quedaron en pausa, socios externos revisaron su exposición y algunos proveedores buscaron distanciarse por miedo a la asociación. Desde el punto de vista económico, la caída fue notable. El valor en bolsa perdió una fracción significativa en semanas y el Consejo de Administración enfrentó llamadas de accionistas por responsabilidad fiduciaria. Políticamente la presión subió de tono. El Comité del Senado pidió informes específicos y la Oficina del Procurador Federal abrió una investigación preliminar sobre posibles cargos por negligencia criminal y conspiración para ocultar fallos de seguridad. Entretanto, Victor Hayes no se quedó inactivo. Su equipo realizó maniobras técnicas para cuestionar la cadena de custodia, propuso expertos que argumentaban por la posibilidad de manipulación y difundió notas a la prensa sobre la complejidad inherente de los procesos logísticos en zonas de combate. Fue la táctica clásica de dilución. Si el asunto podía parecer una disputa técnica, la indignación pública se suavizaría. Pero la humana persistencia de los familiares, acompañada por la cobertura de Denise y el trabajo del comité, mantuvo el tema vivo. La vida privada de Miles también tuvo su tramo final. Tras la audiencia, su energía disminuyó de manera sostenida. Pasó algunos días en casa, rodeado de fotografías y cartas de agradecimiento que le llegaban de gente anónima. En uno de esos días, Keisha encontró en una caja una fotografía antigua de Miles con Nathan en una base, riendo con la despreocupación de otra época. Miles colocó la foto sobre la mesa de la cocina y con voz baja le dijo: «No buscaba que me recordaran por esto. Solo quería que no se olvidara lo que pasó». Sus manos, ya marcadas por los efectos del tratamiento, sostenían esa certeza. Cuando la última noche de su vida se acercó, la familia decidió llevarlo a un hospice donde la atención paliativa fuese digna y sin espectáculo. Allí, en una habitación con luz tenue y una ventana que daba a un pequeño jardín, Miles tuvo visitas constantes. Keisha, Earl, Linda y en una breve visita que la prensa apenas registró, Denise, quien cumplió el protocolo de no interferir con la intimidad. La senadora Moore envió una carta que Keisha leyó en voz alta.
Era un reconocimiento institucional y a la vez una promesa pública de que la investigación continuaría. Miles escuchó, y por primera vez desde que empezó su operación de silencio, dejó escapar una sonrisa que no buscaba despertar titulares. Murió en paz, rodeado de quienes habían elegido estar junto a él. No hubo escena grandilocuente, fue el cierre sereno de un hombre que había medido su tiempo y lo había usado como herramienta. La noticia, cuando se hizo pública, despertó una ola de mensajes, veteranos que agradecían su valentía, ciudadanos que se reconocían en la figura del conserje que dejó de ser invisible, familias que veían en la lucha de Miles la posibilidad de ser escuchadas. La muerte no fue la culminación de una venganza, sino la conclusión de una entrega consciente. El proceso legal continuó. Las investigaciones federales se transformaron en acciones más concretas, citaciones a ejecutivos, revisión de contratos y una serie de documentos que poco a poco completaron la imagen de lo que la audiencia había mostrado. La compañía afrontó investigaciones internas y externas, y varios ejecutivos afrontaron cargos preliminares. La narrativa pública se desplazó de la humillación en la sala de juntas hacia una discusión más amplia sobre la responsabilidad en cadenas de suministros militares. No fueron decisiones automáticas ni sentencias inmediatas. Fueron procesos judiciales que avanzaron con su propia lentitud institucional. En la esfera política, la senadora Moore impulsó una propuesta de ley para reforzar controles sobre contratistas de defensa, una iniciativa que en parte respondía a la presión ciudadana por evitar que la negligencia se cubra con la burocracia. Kesha, quien había llegado a la escena como nieta sorprendida en un banco de cemento, emergió como heredera moral del propósito de Miles. No buscó protagonismo, buscó continuidad. Empezó a colaborar con organizaciones de veteranos y con grupos de vigilancia ciudadana que exigían transparencia en contrataciones públicas. Dio entrevistas, siempre medidas, y participó en foros donde exigía que la dignidad de los soldados no se convirtiera en un argumento retórico, sino en una exigencia contractual y legal. Se convirtió en la voz que acompañó no solo la memoria de Nathan, sino de los otros 4 cuya ausencia había sido el motor de la investigación. La prensa, que al principio había mostrado interés por el escándalo, siguió de cerca el desarrollo judicial. Linda fue llamada a testificar en varios procesos. Su trabajo de contabilidad resultó clave para confirmar desvíos y pagos a empresas pantalla. Earl, con su voz cansada pero firme, narró lo que recordaba de los días en que los lotes fueron preparados y envíos aprobados. Denise, por su parte, continuó con su labor periodística, documentó la cadena, protegió sus fuentes y publicó nuevas entregas que iban revelando cómo la opacidad corporativa pudo haber contribuido a tragedias evitables. La caída del CEO fue un proceso. Bradley Crawford enfrentó audiencias públicas y privadas, siempre acompañado por una estrategia legal que buscaba limitar daños. En algún momento del trayecto, el peso de la evidencia y la presión mediática se transformaron en cargos formales. La narración pública lo ubicó en el centro de una maquinaria que, al parecer, antepuso intereses comerciales a controles de seguridad. No es el lugar de esta historia dictar sentencias. Lo que sí puede afirmarse es que la apertura de procesos y la rendición pública demoraron menos de lo que algunos imaginaban y que la reputación de la empresa nunca recuperó la normalidad inmediata. En lo simbólico, la escena del pasillo donde Bradley tiró de la manga se convirtió en una imagen recurrente cuando se hablaba de invisibilidad. Documentales, reportajes y foros la usaron como punto de partida para una discusión más amplia. ¿Cuántos conserjes hay en empresas y en instituciones que sostienen funciones críticas sin que nadie repare en su rostro? Fue ahí donde Kesha logró transformar la tragedia familiar en un movimiento que, sin buscar protagonismo, sí buscó cambiar prácticas. En reuniones con funcionarios públicos y en encuentros con grupos de veteranos, habló de protocolos, de auditorías independientes y de la necesidad de una cultura de rendición de cuentas. El funeral de Miles fue íntimo. No tuvo la grandiosidad que un periodista de televisión podría haber pensado necesario. Tuvo rostros, silencios y un ataúd sencillo. La asistencia fue amplia. Veteranos, vecinos del edificio donde trabajó, algunos ejecutivos de la empresa, que quizá por protocolo o quizá por sentido de culpa se presentaron. La cámara de un documental captó a Kesha sosteniendo la fotografía que había encontrado en la caja y a Earl colocando una bandera doblada con cuidado sobre el féretro. Fue una ceremonia que mezcló dolor y gratitud y que cerró, sin escenografía, la historia del hombre que decidió convertirse en testigo. En los meses que siguieron, la investigación periodística continuó aportando documentos y testimonios que completaron la imagen de la investigación original.
La legislación que la senadora Moore impulsó ganó apoyos y se discutió con seriedad en comités que antes no habían prestado la misma atención a temas de adquisición militar. Algunos contratos fueron revisados, otros cancelados, y nuevas normas de certificación para proveedores comenzaron a ser debatidas. Nada de esto devolvía a Nathan ni a los otros, pero la visibilidad que Miles forzó permitió al menos que las instituciones comenzaran a revisar sus prácticas. El legado más duradero quizá no sea político ni judicial, sino moral. En un país donde la invisibilidad es moneda corriente, la historia de Miles obligó a muchos a mirar. Empresas empezaron a revisar códigos internos de conducta, organizaciones de veteranos renovaron sus exigencias de transparencia y centros de estudio académicos utilizaron el caso como material para cursos sobre ética empresarial y responsabilidad en contrataciones públicas. La narrativa se transformó en ejemplo y dejó de ser un caso aislado para convertirse en advertencia. Kesha, ahora con una voz reconocida, no se convirtió en símbolo de una causa única. Dirigió sus energías a crear una pequeña fundación que con asesoría legal y periodística ayudaba a familias de veteranos a obtener acceso a documentos y a asesoría para demandas civiles. La fundación también promovió programas de visibilidad, identificación de trabajadores esenciales cuyos rostros rara vez aparecen en discursos públicos y la exigencia de que la dignidad del trabajo sea parte de la conversación sobre seguridad nacional. Algunas iniciativas del grupo fueron adoptadas por comités locales y por ONG que luchan por el derecho a la verdad. Pasó el tiempo y la historia de Miles permaneció en la memoria pública como una línea clara entre la invisibilidad y la responsabilidad. Las 5 estrellas en su brazo, que un día fueron motivo de humillación, se convirtieron en recordatorio de que el reconocimiento es una forma de justicia. Algunos periodistas escribieron libros, algunos cineastas produjeron documentales donde la grabación de aquel día en la sala de juntas se proyectaba como inicio del relato. Nada de eso reemplazaba la pérdida, pero sí esperaba que la lección resultara en cambios concretos. En el epílogo de este proceso, la investigación gubernamental sobre contratistas de defensa se expandió más allá del caso inicial. Se abrieron líneas de auditoría sobre prácticas de suministro, se exigieron controles de calidad externos y se creó un registro público donde se archivaban incidentes relacionados con materiales entregados a fuerzas en exteriores. No fueron reformas inmediatas ni universales, pero fue un comienzo. En la esfera social surgió un debate que ya no podía ser silenciado. La responsabilidad no solo es legal, sino también moral, y la indiferencia institucional ante la invisibilidad humana tiene consecuencias. La fundación de Kesha siguió trabajando. Había jornadas de memoria, encuentros con familias, asesoría legal para quienes enfrentaban procesos de reclamación y campañas de sensibilización sobre la dignidad de los trabajos invisibles. Kesha habló en universidades, en comités y en foros internacionales sobre transparencia y responsabilidad. Su discurso nunca buscó el enfrentamiento personal, apelaba a la empatía y a la necesidad práctica de sistemas que prevengan que la seguridad se sacrifique por ganancias. La historia dejó además una pregunta que siguió rondando. ¿Cuántas veces la invisibilidad había sido instrumentada para ocultar fallos? La respuesta era dolorosa y compleja, y la sociedad que observaba la evolución del caso aprendió a mirar con más atención. Miles ya no estaba para ver cada avance, sin embargo, la dedicación de quienes lo acompañaron mantuvo viva la causa. Sus últimos meses, lejos de ser un gesto final de desesperación, fueron una elección deliberada, usar el tiempo que le quedaba para que la verdad saliera a luz. Cuando se recuerda la escena del pasillo, la broma cruel, el gesto impulsivo y la revelación del tatuaje, la memoria colectiva ya no se queda en la humillación, se detiene en la consecuencia. La movilización, la investigación y la lucha por la visibilidad de aquellos que sostienen, con su trabajo callado, estructuras que pocos cuestionan. Miles Turner dejó un nombre, no un eslogan. Dejó una práctica, la decisión de no aceptar la invisibilidad como destino. Si esta historia te conmovió y crees que los olvidados merecen ser vistos, comparte este relato y suscríbete para que más voces que importan encuentren oídos que las escuchen.